Dios vendrá y te guiará. Y te guiará. sus palmas. Vamos a aprender esto que dice así. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Aleluya. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Sígale. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. El único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Una vez más dile, único Dios, poderoso, eres Señor y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Gritos de júbilo. Aleluya. Pues en una oportunidad había un padre de familia que contaba esta historia y me llamó mucho la atención porque dice que en una oportunidad su hijo llegó muy preocupado porque en la escuela él acababa de entregar su vida a Jesús, ¿verdad? Y en la escuela pues un grupo de compañeros le comenzaron a hacer una pregunta, o más bien fue una confrontación, si Dios es católico o evangélico, ¿verdad? Entonces unos decían, no, Dios es católico, y el otro, no, Dios es evangélico. Y comenzó la confrontación, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Y entonces este niño regresó a su casa a preguntarle, papá, en la escuela tuvimos una discusión y quiero que me la aclares, ¿Dios es católico o evangélico? Y dice, el papá se quedó algo asustado, ¿verdad? Porque confrontación. Y entonces dice que le dijo, bueno, déjame meditar, no sé qué decirte. Y al rato pues el papá reflexionó y regresó al hijo y le dijo, hijo, ven para acá, quiero explicarte lo que el Señor me ha mostrado, ¿verdad? Y entonces le dijo, quiero decirte, Dios no es ni católico ni evangélico, Dios es amor.
Y entonces el niño se quedó sorprendido porque no hay otra manera de explicar a Dios, no por la religión, sino por lo que Él es. Dios es amor. Dios es amor. Y dice la palabra de que nosotros podemos entender la expresión más grande de amor cuando vemos que el Padre estuvo dispuesto a dar su único hijo. Y no es una prédica de confrontación donde muchos dirían es que el tema católico evangélico es confrontativo. Es un tema de Dios. Es un tema donde nos debería de unir a todos aquellos que anhelamos una vida mejor y que estamos creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Diga conmigo, Dios es amor. Es la única manera de hablar de Dios. Dios es amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la mejor expresión de amor? En que el Padre dio a su único Hijo. Y cuando dio a su único Hijo, estaba como decirnos, estoy dispuesto a darte lo más preciado, lo más valioso, porque nada valía más que el precio o que el sacrificio de su único Hijo. ¿Y por qué? Para que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Y quisiera que hoy meditaras en esto, porque no hay otra forma de hablar o conocer o entender a Dios si no es por el tema de amor, ¿verdad? Ese tema de amor que nos va a enseñar que de verdad el camino de Dios es justo, que el camino de Dios es verdadero, que Dios no anhela que nosotros nos perdamos, sino que más bien lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios para poder tener acceso a una vida eterna con Él. Amén. Y quisiera que me acompañara usted en su Biblia al libro de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, desde el versículo 21 nosotros entendemos o vemos que el título dice en la Reina Valera del 60, el camino de Dios es justo. Y cuando vemos esa palabra, yo quiero que te quedes con ese principio de Dios es amor. Y vemos acá en el versículo 21, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y observa el verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Si usted se da cuenta, si vemos a Dios bajo el lente, bajo la observación de que Dios es amor, usted observa
que Dios va a juzgar a cada uno según sus caminos, según las decisiones que cada uno tomó en su vida. Si dice aquí la palabra, si el impío se arrepiente y se convierte haciendo lo bueno, por eso vivirá. Pero si el justo peca y hiciere lo malo delante de los ojos de Dios, por esa causa morirá. Y entonces, observe usted, muchos en ese entonces el pueblo de Israel decía, no, es que Dios no es justo porque decían algunos que heredaban los pecados de los padres. Y aquí Dios estaba diciendo, cada uno morirá por lo que hizo o vivirá por lo que hizo. O sea, en otras palabras, tú estás construyendo tu vida. Tú estás tomando, las decisiones que hoy estás tomando son las consecuencias de la manera en que Dios en algún momento te va a bendecir. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembrare para su carne, de la carne cosechará, corrupción o muerte. Pero si sembrare para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces yo quiero que usted vea, observe algo. Dios es amor y Dios es justo, pero cada uno va a elegir en su vida si corresponder ese amor o no. ¿Y cómo yo correspondo a ese amor? Cuando estoy dispuesto a convertir mi vida al principio y el propósito de Dios eterno. No sé si me estoy explicando. En el verso 30 decía, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Convertíos. Diga conmigo, convertíos. Y en el verso 32 dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo ya sé que ya me convertí? Sería una expresión de simplemente un acto de sentir en mi corazón hoy, ya acepté a Jesús. ¿Esa es una conversión? ¿O qué es una conversión? ¿Qué se puede explicar si yo para obtener vida, la Biblia me dice conviértete a mí, ¿verdad? Si yo para alcanzar la vida, ¿qué puedo obtener? ¿Cómo lo puedo entender yo mejor? Y quisiera que observáramos algo desde el punto de vista de lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y dice que la conversión desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea que se puede pronunciar shuv, S-H-U-V, ¿verdad? Y esta palabra quiere o significa o quiere decir o se puede interpretar como volverse, ¿verdad? O un llamado de atención para dejar una práctica de idolatría y volver a Dios. Entonces, esta palabra shuv significa dos cosas, volverse o convertirse de la idolatría. Y en el Antiguo Testamento se podía interpretar que la idolatría era todo aquello que ocupaba en el corazón del hombre el espacio que le correspondía a Dios, ¿verdad? En el corazón del hombre hay un espacio que le debe de corresponder a Dios primero. Y todo lo que se le llamaba idolatría era porque el hombre venía y ponía esa área primero. Recuérdense el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y la idolatría se describía con todo aquello que el hombre venía y ocupaba y lo ponía en primera posición en vez del hombre. Y entonces eso significa que cada vez que el hombre comenzaba a amar más a una mujer antes que a Dios, eso se le llamaba idolatría. Y cada vez que el hombre comenzaba a amar el dinero antes que a Dios, eso se le llamaba idolatría. Cada vez que el hombre comenzaba a creer más en el objeto antes que a Dios, eso se le llamaba idolatría. Entonces venimos nosotros y entendemos que muchas veces llamamos a la idolatría la imagen, pero muchas veces es la imagen del concepto. No sé si me estoy explicando. Porque, por ejemplo, si tu ego está primero que Dios, ay no, cómo me miro, ay si me queda bien la ropa, si no, no voy a la iglesia. Entonces tu ego está primero que Dios. Y eso se le llama idolatría.
Y entonces la palabra de Dios cuando decía conviértanse y vuelvan a mí y viviréis, entonces significaba que yo debía de dejar todo aquello que ocupaba el primer lugar y dárselo a Dios. Por eso cuando cuando yo me pregunto si de verdad yo ya me convertí, es que yo debo de evaluarme a mí mismo si en mi vida Dios ocupa primer lugar. Eso quiere decir que cada vez que te levantes debes de preguntarte, ¿es Dios el primer lugar en mi vida? Porque lo puedes calificar en la medida que si tú te levantas a creerle y a encomendarte a Dios, o te levantas corriendo pensando en ti mismo, en lo que tú tienes que hacer o en lo que Dios quiera que tú hagas en tu vida. Lo puedes calificar cada vez que tú hagas algo, y si lo primero que haces es encomendarte a Dios, tú estás diciendo en realidad ya me convertí. No sé si me estoy explicando. Porque la pregunta sería, pastor, usted me está dando una clase teórica. No, no es teórica, es práctica. Porque tú vas a alcanzar la verdad en tu vida o la plenitud de vida que Cristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario el día que te conviertas por completo a Dios. No solo la mitad, no solamente tu tiempo de domingo, no solamente tu tiempo o tus horas de que buscas a Dios, sino todo el tiempo. Es decidir poner a Dios en primer lugar. Es decidir poner a Dios en todos tus principios. Y me llama a mí la atención porque la Biblia lo describe, ¿verdad? O lo enseña en el libro de Amós capítulo 3. Y quisiera que me acompañen siempre ahí en los profetas menores, en Amós capítulo 3 y versículo 6. Amós en el Antiguo Testamento. Y quiero que usted observe de las formas que se expresa cuando está narrando una conversión. O se narra una problemática, pero aquí la Biblia nos dice al fin, ¿verdad? Dice Amós 3:6, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Había un problema, había una circunstancia, el pueblo de Dios tenía una necesidad, pero la demanda de Dios, no te volviste a mí. Observe. Y seguimos leyendo, dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaron. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. No sé si quiero que usted lo observe, porque aquí está presentando un problema que pasó en tiempos de la Biblia, en tiempos de Israel, en tiempos de esta manifestación, pero quiero que usted observe un problema. ¿Cuántos tenemos problemas en nuestra vida? Aquí la palabra de Dios te está diciendo que cada vez que tengas un problema, ese problema está diseñado para que tú te vuelvas a Dios, para que le pidas, para que le clames, para que lo busques, para que encomiendes delante de Dios tus circunstancias y tu vida. No sé si me estoy explicando. Y sigue diciendo en el verso 8 y decían en el verso 9, os herí con viento solano y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. En otras palabras, aquí está hablando de cosecha, está hablando de que la langosta afectó tus frutos. Pero en medio de esos frutos no hubo la reacción del pueblo de volverse a Dios. Por eso les decía, la conversión es el momento de volver a Dios. Si yo estoy calificado que ya me convertí a Cristo, no solamente por una trayectoria, no, pues pastor, yo tengo años de ir a la iglesia. No, usted mida en cuánto depende de Dios y busca a Dios. Verso 10 dice, envié pues contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor en vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No sé si la está captando. Verso 11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra,
y fuiste como tizón escapado del fuego. Una vez más, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿A quién es que hay que volver, mis hermanos? ¿A quién? ¿A quién? O sea que entonces la conversión significa volver al lugar de donde fuiste creado, donde fuiste formado, donde tú naciste. En realidad tú naciste primero en el altar de Dios, porque fue Dios quien te formó desde que estabas en el vientre de tu madre, porque fue Dios quien te diseñó. Y entonces la verdadera conversión se da cuando yo regreso al principio de la creación. Vengo yo, nací de un padre y de una madre físicamente, pero espiritualmente yo fui formado por mi Dios. Todos fuimos hechos por Dios. Solo 3 amenes. Todos fuimos hechos por Dios. Entonces el día que tú te conviertas es porque regresas a la raíz, regresas al origen, regresas a la razón de tu existir, regresas a quien te formó. Eso es una conversión. Ahora, en ese principio es de que tú en la vida eres soltado aquí en esta tierra y eres formado por un padre y una madre que te enseñó el camino de Dios o no te lo enseñó. Pero no importa si no te lo enseñó, tú tienes la demanda de Dios de volver a tu Padre Celestial. Tienes que regresar a conectarte. No sé si me estoy explicando. Por eso es de que miren, mis hermanos, nosotros como cristianos convertidos tenemos que pensar algo claramente y tener definido que antes de alejarte de Dios, debes de alejarte de cualquier cosa o persona que te aleje de Dios. Porque un cristiano convertido no pone en riesgo sus raíces, no pone en riesgo su conexión con el Padre Celestial. Porque un cristiano que se convierte debe de estar mantenido en total conexión con Él. 3 amenes. Pero pastor, me está hablando el concepto entonces desde el Antiguo Testamento. Veamos el concepto desde el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ya como vemos que la Biblia podemos ver que fue interpretada desde 2 idiomas, desde el hebreo y desde el arameo, ¿verdad? O sea, de que nosotros podemos tener palabras que en el Antiguo Testamento nos decían lo mismo, pero que en el Nuevo Testamento esa misma palabra, su lenguaje es más rico, más amplio. Y desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra se expresa desde la palabra hebrea metanoia. Y en otras partes de las cartas del Nuevo Testamento, epistrefo, ¿verdad? Y que combinado con la palabra shu, que estaba en el Antiguo Testamento, podemos decir o resumir que conversión es una vuelta de algo hacia algo. Conversión es yo voy al norte, ahora voy al sur. Es lo mismo que podríamos decir con la palabra arrepentimiento. No sé si me estoy explicando. O sea que la conversión es evidenciada por el arrepentimiento y la fe. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, tengo el arrepentimiento de que antes yo me había desconectado de Dios, pero me arrepiento de ese camino y hoy vuelvo al camino, porque la Biblia dice, no es la voluntad de Dios del que muera el que muere, sino que se convierta y viva. Amén. Entonces, ahora, ¿qué entonces puedo entender yo de este principio? Es que Dios quiere que a partir de nos da la vida y nosotros tomamos decisiones en la vida, nosotros comenzamos a tener lo que le llamamos el libre albedrío. Cada uno sigue el camino que cree más conveniente, pero en un momento determinado va a tener que tomar la decisión de poder regresar a su linaje, a su raíz. Dar una vuelta. Dios, yo me ponía a pensar, ¿por qué no nos formó con el chip de la obediencia? ¿Por qué no de una vez nos dijo, bueno, voy a hacerme una creación que me haga caso? ¿Es Dios? ¿Lo puede hacer? ¿Lo podrá hacer? Pero ¿por qué formó a Adán y a Eva y los formó en el huerto del Edén? Pero en el huerto del Edén de una vez los pone la tentación en medio. De ese árbol no podrás comer, de todos puedes comer,
pero del árbol que no podían comer estaba en medio. Interesante, ¿no? Dios quiso formar una creación que tomara sus propias decisiones. Dios quiso formar a un hombre y una mujer que en la vida aprendiera a tomar sus propias decisiones. Y sobre esas decisiones vas a ser juzgado. Sobre esas decisiones vas a tener que entregar cuentas. Ahora, si se da cuenta, cuando mirábamos en Ezequiel, la palabra era en singular. Todos vamos a entregar cuentas por nosotros mismos. Yo no voy a entregar cuentas por mi vecino, yo no voy a entregar cuentas. Yo voy a entregar cuentas por las decisiones que yo tomé. Por eso en algún momento de mi vida debo de reconocer en qué caminos ando, debo de reconocer en qué estilo de vida estoy tomando, debo de reconocer qué decisiones estoy llevando y regresar a la conexión de Dios. Dar vuelta, dar un giro, arrepentirme y con la fe en Cristo volver a retomar ese camino. Amén. Ahora, ¿qué lleva al creyente a una verdadera conversión? ¿Qué lleva al creyente? Porque yo entiendo, ¿verdad?, que la Biblia no me llama, ¿verdad? Cuando habla de Juan 3 y Jesús se le aparece un varón llamado Nicodemo a preguntarle qué debe de hacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús les dice que te es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. O sea, tiene que haber una conversión, un borrón y cuenta nueva. Y en 2 de Corintios 3:18, y quiero que me acompañe a leerlo. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice la palabra de esta manera. Por eso aquí es, mire, el proceso de conversión. ¿Cómo va? ¿Cómo camina? Yo quiero que usted mire y lea la palabra, porque algo sí estoy interesado, es que Cristo se ha formado en su vida. Que usted a plenitud pueda tener una evidencia de que usted ya no es el mismo hombre de antes. Verso 17, leamos el verso 17, 2 de Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí que hay, dice, libertad. Verso 18 dice, por tanto, nosotros, ¿cuántos? Nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, de que la voluntad de Dios al estar nosotros siendo convertidos es ser transformados por el Espíritu de Dios. Vamos de gloria en gloria, dejando una antigua manera de vivir y tomando una nueva, dejando algo para tomar algo nuevo, dejando un estilo, un camino para tomar otro camino, el camino ancho para tomar el camino angosto. No sé si me estoy explicando. Entonces, una evidencia de un cristiano que se convirtió no es lo que su boca habla, sino es lo que sus caminos dicen, lo que sus decisiones toman. Un cristiano que se convirtió de nuevo no es aquel que dice, es que ahora ya acepté a ser evangélico. No tiene nada que ver con ese término, tiene que ver con el estilo de vida. Por eso es que no podemos hablar de Dios si no fuera a través del término amor, y tampoco podemos hablar de tu vida si no es a través del término amor, porque por amor a Dios y por gratitud a Él, tú estás tomando un nuevo camino. Por eso la Biblia resume que el gran mandamiento son dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces no podemos hablar del camino de Dios si no es a través de amor, pero tampoco podemos hablar del camino del hombre si no es a través del término amor. No hay ninguna conversión por amor, sin amor, perdón. No hay ninguna conversión sin amor. Por eso es cuando yo me convierto, no solamente es una palabra pasiva que significa que algo que se siente, sino es una palabra dinámica, que es algo que se hace. No es que yo siento arrepentirme, lloro. No, la evidencia de tu arrepentimiento y tu conversión van a ser tus frutos. 3 amenes.
La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria hasta su imagen. Ahora, entonces el problema está en que esto tiene que ser intro para mí. Yo debo de trabajar la imagen de Cristo en mí, no en ti. Explíqueme mejor. Es que yo no puedo transmitir a Cristo si no primero reflejo a Cristo. Yo no puedo demandar que los demás se conviertan si primero yo no me convierto. Yo no puedo rescatar a otros si yo no primero me rescato a mí mismo. No sé si me estoy explicando. Yo no me puedo rescatar a alguien que se está ahogando si yo primero no me subo al barco. Yo no puedo hablar de Cristo si primero no tengo a Cristo. Y es una verdad. Mis queridos hermanos, hoy la Biblia nos está demandando una conversión pura, una conversión no solamente de nombre, sino de vida. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Eso qué le quiere decir a usted? ¿Eso qué le habla? ¿Qué le habla? ¿Qué le hace entender a usted? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque esos llamados van a tener que demostrar que se han convertido, que han dejado su estilo de vida anterior y han tomado el de ahora de Cristo. Y cuando uno toma el de ahora de Cristo, no, yo dice la Biblia que soy transformado de gloria en gloria. Y cada vez que leo la Biblia, no, yo me quiero parecer más a Cristo. Y miro mi vida porque primero es intro para mí, para adentro. Miro mi vida y en qué estoy fallando. No, en esta área estoy mal, necesito cambiar, necesito pedir perdón, necesito convertirme al Señor porque necesito reflejar que yo me comprometí con Cristo para vivir para Dios en una novedad de vida. 2 amenes. Necesitas reflejar tu compromiso con Dios, porque si no hay compromiso, no hay conversión. Porque la conversión no solamente es hoy sí, mañana no. La conversión va a ser un cambio de todos los días de tu vida. Mira el que está a la par. Pero no te canses de verlo. Fíjate que él se está convirtiendo. Pero tú no sabes en qué gloria está. Porque sobre tu vida va a haber demanda. ¿Sabes cuál es la demanda? Que desde el momento en que tú decidiste dar el primer paso, el enemigo comenzó a observarte, comenzó a verte para ver si para confundirte, distraerte y para ver si tu conversión es real. Jesús se bautizó y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que Satanás estaba ahí tentándole. Y se le apareció: si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Tu conversión va a venir seguida de pruebas para que sea una evidencia que hay conversión. No, pues yo ya no voy a la iglesia porque desde que voy a la iglesia solo pruebas y pruebas. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Porque esas pruebas van a demostrar tu carácter y tu convicción en Cristo. Ya no voy a la iglesia, pues solo que viera que cansado de noche tan peligroso. De eso se trata. Para que demostres cuánto estás dispuesto a jugártelas por Cristo. Porque es que el problema es que antes en el mundo sí se las jugaba uno porque uno miraba otras recompensas, otros placeres carnales. Hoy los placeres son espirituales. Y las conversiones vienen acompañadas de compromisos. 2 amenes. ¿Cuántos están comprometidos acá? El pastor me está hablando del compromiso, que así como cuando alguien se casa y se pone un anillo en el dedo. Yo tengo un anillo acá y este anillo habla de un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Serle fiel. ¿Hasta que qué? Hasta que la otra nos separe. Para que despierte. Y ahorita mi esposa me hizo ojitos. ¿Hasta qué es, mi hermano? ¿Hasta que qué? Yo no conozco a nadie que se llame muerte. Muerte es muerte, muerte es separación. Muerte es hasta que dejes de existir aquí en la tierra. Por eso tu conversión va marcada de un compromiso. ¿Por qué es? Porque es hasta que la muerte te lleve a la presencia de Dios. Y hasta ahí te la vas a tener que
rajar todos los días, si lo entiendes así. Vas a tener que demostrarle al mundo que tú eres una persona diferente. De lo contrario, no solamente es una palabra que tú vas a una iglesia, no, es un compromiso con Dios que se vive todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un compromiso que se vive a diario. Y que tú deberías inclusive cargar un anillo que te simbolice que tú adoptaste un nuevo estilo de vida. Cuando nosotros vamos a los encuentros, se recuerdan que damos un anillo. Yo he visto personas que todavía lo conservan y hace 3 años. Por eso es que nos esforzamos por dar un anillo que tenga damos el Padre Nuestro, Jesús te ama, y esos anillos han marcado un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando el hijo pródigo regresó, lo primero que el padre hizo fue ponerle un anillo como señal de hijo. Tú eres hijo. Y debes de tener algún símbolo que marque un compromiso, que eres un nuevo hombre. Por eso ir a la iglesia con la Biblia bajo el brazo o en tu mano es un símbolo de un compromiso. No es un símbolo de vergüenza. Ay, ¿qué van a decir? Aleluya al hermano. Porque ahí es donde debes de medir cuánto nivel de compromiso tienes. Ay, es que voy a servidor, pero allá me he visto en el baño porque qué pena que me den ahí en la calle, ¿verdad? ¿Cuál es tu compromiso? No sé si me estoy explicando. Tu compromiso no es con una iglesia, tu compromiso no es con un pastor, con alguien terrenal, tu compromiso es con Dios. Cuando venga y la situación difícil de tu vida, tienes que demostrar tu compromiso. Como cuando viene la tentación en el matrimonio, nunca olvido el compromiso que hice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Así se dice, ¿verdad? ¿Quiénes ya están casados aquí? Se recuerda de su pacto en la salud y en la enfermedad. Y qué interesante es que ese compromiso, hoy por hoy, muchos ya lo están invalidando. No sé si se da cuenta de que el matrimonio pareciera que está pasando de moda y que ya no me siento bien con ella. Mejor la hago sencillo por 2 de a 25 a la de a 50, o verdad, o la de a 35 por 2 de a 17 y medio. Es una forma de hablar, ¿verdad? No piense que estoy expresando. Yo lo que quiero es que usted se meta en eso. Es que la conversión tiene que ir acompañada de compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? ¿Verdad? Para vivir una novedad de vida mediante el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 6, si quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Un compromiso, una novedad de vida. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, hay una novedad de vida, hay un compromiso. Los que hemos muerto, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido, ¿cómo podemos vivir en el pecado aún? No rima. Si tú vives en el pecado, no te has convertido. Si tú miras que alguien va a la iglesia pero que sigue mintiendo, no se ha convertido. Si tú miras que alguien que va a la iglesia pero sigue engañando, no se ha convertido, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Señoritas, si ese hombre te está cayendo, pero es que yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero dame una prueba de amor, no se ha convertido. Casaca te está dando. Amén. Perdón. Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida. Es eso la evidencia de una conversión.
que así como Cristo murió, somos en el bautismo, somos muertos, pero resucitamos a una nueva vida. No se trata de una vez del término religión, se trata del término amor. ¿Por qué vas a andar en una vida nueva? Por amor a aquel que todo lo entregó por ti en la cruz. Por gratitud. Si Jesús vivió por ti y murió por ti, ¿cuánto más tú y yo vamos a vivir por Él? Eso sería una expresión del reflejo de nuestro amor y nuestra gratitud a Él. Colosenses capítulo 2, verso 10. Ahí adelantito puede buscar usted el libro de Colosenses. En el capítulo 2 y versículo 10 dice: ¿está conmigo? Dice así la palabra: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ese es el efecto de la conversión, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso una evidencia de aquel que se convirtió es que Cristo lo redimió, le perdonó todos sus pecados, y el acta de los decretos que te era contraria, o sea, aquella carta de acusación que el enemigo tenía, no hombre, mira, si este pecó, no, ya viste, yo aquí se la tengo anotada, los pecados que tenía, viene Cristo, los agarró, los clavó en la cruz y exhibió a todo ese montón de principados y potestades y les dijo: yo pagué por mi hijo, yo morí, yo lo redimí. No sé si me estoy explicando. Entonces, en esa expresión de una vida nueva debemos de andar conforme Cristo pagó por nosotros. Es la evidencia de una conversión. Ahí mismo en el capítulo 3 y versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal, ¿qué dice? En vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Usted cree que un hijo de desobediencia ya se convirtió? Yo quisiera hacer una pregunta. Sinceramente, ¿cuántos estamos en el proceso de conversión? Porque te vas a convertir a plenitud hasta que llegues a los pies de Cristo. De lo contrario, todos los días vas a tener algo que sacrificar de ti en el altar de Dios. ¿Por qué? Yo quiero que usted observe este verso 5, ¿cómo empieza? ¿A quién le está hablando? ¿O cómo lo está diciendo? Haced pues morir lo terrenal. ¿Cómo lo expresa esa palabra? O sea, ¿qué le da a entender a usted esa palabra? Quisiera que usted la medite. Dice: ora para que Dios quite delante de ti esas obras de la impureza, de la fornicación y las pasiones desordenadas y lo que demás que dice. Dice que ores para que Dios te lo quite. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir eso? Es intro, ¿no? Es para mí, es para usted. No sé si la logra captar.
logra captar? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si estás convertido, que si sos una nueva persona, que si ya le entregaste tu vida a Jesús, que Dios no quiere la muerte del que muere, convertidos a mí. La palabra convertidos es Dios diciéndote, yo te convertiré, o es Dios diciéndote a ti, conviértete tú. Es un sentido figurado, no la penses personal. Conviértase usted. ¿Está conmigo? No, ¿la logra captar? Pero en este texto también vuelve a decir, haced pues morir. ¿No le llama a usted la atención que es la misma expresión casi? Convertíos, haced morir. ¿Quién se convierte, mis hermanos? La conversión es una decisión de un cambio de vida. Es un compromiso. Si la Biblia dice convertidos, si la Biblia dice haced morir todas esas pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, la fornicación, ¿qué quiere decir? Que yo constantemente tengo que trabajar en mí. Porque la evidencia de una conversión no se puede expresar por religión. No se puede expresar en que a qué religión perteneces, sino cuánto amor tenés para quererte transformar y parecerte a aquel que todo lo dio por ti. No sé si la logra captar. No es que la evidencia de una conversión es el nivel de amor que tienes a Dios. Porque por amor a Dios, yo me quiero parecer a su Hijo. Y entonces, yo cada día de mi vida que voy a tener que vivirla, yo voy a enfrentar con malos deseos. Pero la Biblia dice que tengo que hacerlos morir. Con oportunidades de fornicación. Pero la Biblia dice que tengo que salir corriendo. No sé si la logra captar. Este es un mensaje para elevar tu nivel a un nuevo nivel, valga la redundancia, para alcanzar una plenitud de vida. No sé si alguien está esperando que su vida alcance un nivel donde cuando Dios te mira, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esta es mi hija amada. Dios conoce que tú y yo no somos perfectos, pero Él dijo algo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Tome su cruz, sí. Y otra vez, tome su cruz, sí. ¿Por qué cruz? Hay gente que dice, aquí con mi cruz. Yo he visto esposos que se expresan así de su esposa, aquí con mi cruz. Wow. Es que tu cruz no es tu esposa, querido hombre. Ni mujer, tu cruz no es tu esposo. ¿Sabes qué representa tomar tu cruz? En la cruz, ¿qué murió de la parte de Cristo? Si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, en la cruz, ¿qué murió? ¿En el cuerpo qué radica? ¿La carne? ¿Sí? ¿Sí? Tomar tu cruz todos los días significa crucificar tu carne. Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero velad y orad, porque la carne es débil.
carne es débil. Pero nunca se te olvide que Jesús te demandó: todo aquel que quiera venir en pos de mí, prácticamente conviértase todos los días. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, crucifique su carne y para adelante. Quiero que cierre sus ojos un momento. Es intro para adentro, para mí. Es personal, es una decisión. Es una decisión de crecimiento. Es una decisión de, bueno, no solo llevar tu vida cristiana por llevarla, no. Es una decisión de que a partir de hoy tú vas a ser diferente. Tú no vas a pelear en términos religión, sino en vez amor, conversión en tu vida. No es cuántos años tengas en la iglesia. No es cuántos logros tengas o cuántos libros de la Biblia sabes. Es cuánta evidencia tienes que Cristo te redimió y vive en ti, que todos puedan ver que Jesús está en ti, que miren el amor de Dios, que miren a Jesús en ti, porque eso es ser transformados de gloria en gloria hasta la imagen del Hijo de Dios por medio de su Espíritu. Es que Dios te está demandando que su Hijo se refleje en ti. Si Jesús tomó su cruz y pudo morir en la cruz, hoy se te demanda a ti que todos los días te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y le sigas. No, es que vas a tener problemas, vas a tener pruebas. La gente se va a reír de ti, te van a hacer burla. Y no que vas a la iglesia, y no que estás ahora leyendo la Biblia, y no que ahora estás haciendo eso. Hay demanda, hay demanda. ¿Por qué? Porque no es la gente, es el enemigo tratándote de poner la demanda que le puso a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, así hay demanda. Si tú eres un Hijo de Dios que se convirtió, vamos a ver la evidencia. Porque sin sacrificio no hay resurrección. Si no mueres a tu carne, tu espíritu no resucita. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Hay gente que le está adorando en la carne, pero la carne no funciona. Tiene que ser en el espíritu. Vas a tener que sacrificar algo, convertirte a algo, a alguien, porque Dios te ama, porque Dios tiene un propósito para tu vida, porque te conviene que la imagen de Cristo sea reflejada en ti. Porque en la medida que tú te conviertas a la imagen de Cristo, yo quiero decirte que es porque es la evidencia que perteneces al cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo la cabeza es Cristo, y Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Habla con el Señor. Padre, gracias. Hoy queremos pedirte, Señor, que hay una evidencia de nuestra transformación, de nuestra conversión a ti, Señor. Yo no quiero ser simplemente un cristiano solo por ser cristiano. Yo quiero que tú te reflejes en mí, Señor. Yo quiero convertirme totalmente a ti, porque sé que tú eres un Dios de amor y tú quieres que yo viva. Yo quiero todos los días, Señor, esforzarme, nunca olvidar el compromiso de esa conversión. Yo te invito a que tú personalmente con Dios, seas tú el que le diga a Dios lo que le tenga que decir. Seas tú el que le diga a Dios la necesidad que tienes de una evidencia de una conversión. Seas tú el que ponga delante de Dios tus debilidades carnales, tus enojos, tus resentimientos, tus frustraciones. Seas tú el que le pida hoy: Señor, perdóname, porque quizás mi hermano, mi familia, mi papá o mi mamá no han visto a Cristo en mí, porque cada vez que vienen a mí yo soy un enojón y respondo, porque todavía no he logrado dominar la actitud y no me he parecido a Jesús, que callaba cuando muchos lo acusaban,
y simplemente decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. No he logrado obtener la demanda de Jesús, que cuando Él dijo: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te ponen a llevar algo, una milla, ve con ellos dos. Señor, perdóname porque cuando me han pedido favor de ir a hacer un mandado, ni siquiera eso he querido hacer. Perdóname porque cuando me han pedido de favor que ayude a alguien, o que barra en mi casa, o que haga algo en mi casa, o que dé la mía extra, no lo he querido hacer. Porque a veces leemos tanto la palabra, pero nos dedicamos tan poco tiempo a que esa palabra cobre fruto en nuestra vida. Entiendo que tú y yo no somos perfectos, pero tenemos una demanda por reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y Cristo era perfecto, es perfecto y sigue siendo perfecto. Y si quieres reflejar a Cristo en tu vida, vas a tener que aprender a dominarte, a hacer morir lo terrenal en ti. ¿Qué tienes que hacer morir hoy, iglesia? ¿Qué sentimiento, qué pecado, qué proceso, qué debilidad tienes que hacer morir en tu vida? Esa es una decisión personal entre tú y Dios. Tienes que seguir avanzando en el camino que Dios te dio. No puedes dejarte detenido por una debilidad y un pecado. Es que Dios no te dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tú sí puedes, porque la Biblia dice que el cristiano todo lo puede en Cristo. Pero algo sí es cierto cuando Jesús habló en Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. Nada. Nada, de nada, de nada. Padre, aquí estamos. Opera en nuestra vida. Opera en nuestra vida, Jesús. Obra en nuestros corazones. Cambia nuestras vidas. Ayúdanos a ser cristianos que reflejen tu luz, tu amor, tu bendición. En el nombre de Jesús. No a vivir una religión, a vivir nuestra relación contigo, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Te bendecimos. Te adoramos. Quiero llevar un nivel de vida que cuando tú nos veas puedas decir: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esta es mi hija amada en quien yo me deleito, porque cada día se esfuerza por ser agradable delante de mi presencia, que es la de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios, Instagram, Oasis de Dios Oficial, YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.